Gloria al Señor. Puede sentarse, mi amado hermano y mi amada hermana. Quiero seguir platicando con usted acerca de este tema. Fíjese que cuando hablamos del tema de la prosperidad, yo le decía la vez pasada que pues lastimosamente, ¿verdad? Como es una verdad de Dios, como es una parte importante de la palabra para el pueblo de Dios, naturalmente que ha sido atacada y en el sentido de querer desvirtuarla. ¿Por qué? Porque solamente se ha dado a conocer la parte externa, la parte, digamos, física, la parte de las riquezas, pero externas, en medio del pueblo del Señor, sabiendo que tenemos que tener una base, un soporte, le decía la vez pasada, cimientos que nos permitan recibir lo que más tarde se va a ver, amén, como un edificio, como una casa, y hoy mi hermana Lucy tocaba eso, ¿verdad? El poner un cimiento en la roca, pero el cimiento, hermano, no se ve. Se ve lo que se levanta después del cimiento, ¿verdad? Entonces, lo que se va a apreciar, perdón, en nuestras vidas, al final de todo, va a ser la vida abundante o la vida de prosperidad cuando nuestro espíritu sea enriquecido, nuestra alma sea llevada a fructificación. Entonces lo externo, lo que va a presentar, no es otra cosa más que el resultado de esa base. Ahí podremos nosotros entonces ser llenados en nuestros lagares, ser pues prácticamente enriquecidos de lo que Dios quiere externamente para tener una vida abundante. Porque tenemos que ser honestos, hermano, no es lo mismo tener suficiente externamente que no tenerlo, ¿verdad? La escasez, la verdad es que sí afecta. Usted no me puede decir que no. Se vive, creo yo, más tranquilamente cuando uno tiene todo lo necesario, ¿verdad? Empezando obviamente con la salud, que es parte de la prosperidad del alma, amén, que es la que se exterioriza. La mayoría, dicen los conocedores de esto, dicen que la mayoría, al decir la mayoría, hablan ellos de un 99% de las enfermedades son de carácter psicosomático. ¿Qué es eso? Que proviene de la mente hacia afuera. Hay gente que se enferma, fíjese que cuentan, por ejemplo, es tan poderoso, ¿verdad? Lo que piensa nuestra mente, lo que puede dominar nuestra mente o lo que puede llegar a hacer. Al hablar de mente estoy hablando del alma, ¿verdad? Y nuestra mente que procesa las cosas que están en el alma. Dicen que en una oportunidad había unos hombres que se trasladaban pues que llegaban a cierto lugar, pero ellos se subieron a unos vagones de tren en donde pues ellos iban de polizones, se le llama, ¿verdad? De gratis, pues. Se subieron al tren y cuando ellos se dieron cuenta, cuando se escondieron, se dieron cuenta que lo que ahí había o donde se habían metido era en unos grandes cámaras refrigeradas, ¿verdad? Entonces se metieron, claro, esas las estaban transportando, ¿verdad? Las llevaban ahí, las transportaban, se metieron ellos y cuando los descubrieron que estaban ahí, a ambos los encontraron muertos, ¿verdad? Los encontraron muertos, pero los encontraron muertos a causa de lo que el poder de la mente había hecho. Porque en realidad los cuartos fríos solo los estaban transportando, no estaban conectados. Pero ellos al verse en aquel lugar, su mente empezó a decir, aquí nos vamos a morir, y empezaron a sentir el frío, los empezó su mente a, como se dice, a traicionar, hasta que ellos se murieron por hipotermia. Y no había hipotermia. Entonces démonos cuenta nosotros cómo es que el alma
puede llegar a esos niveles, ¿verdad? Porque usted sabe que el cuerpo lo que hace es ejecutar las cosas. Eso ya lo hemos entendido. Yo de veras estoy impresionado con eso que el apóstol Freddy nos enseñaba, ¿verdad? El espíritu conoce, el alma sabe, pero el cuerpo ejecuta. Entonces, ¿qué ejecutó el cuerpo? Empezó le entró un pánico y empezó a percibir el frío que no había. Hasta que llegó y obviamente pues eso paralizó todo y paralizó el corazón, sin haberlo. Entonces, por eso le digo, es necesario que nosotros seamos enriquecidos en el espíritu, luego que nuestra alma fructifique, es hacer un alma que sea fructificada, para que entonces lo externo sea evidente en nosotros con salud y con que no nos haga falta absolutamente nada. E incluso que podamos tener aún más, porque cuando tenemos más, nosotros podemos cumplir una parte de las Escrituras que dice que podemos compartir. Amén. Dice la Biblia que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Amén. Y una parte de las Escrituras también dice que el verdadero ayuno es compartir el pan. Cuando vamos también a Hebreos dice que el sacerdote, nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Hay Dios, solo 3, bueno, ni modo. Los demás, hoy es el día que puedan recibir a Cristo Jesús para ser sacerdotes, hermanos, y reyes. Entonces dice la Biblia que el sacerdote siempre tiene algo que ofrecer. Siempre tiene algo que ofrecer. Entonces nosotros no podemos ser, si ahorita somos escasos y eso va relacionado con los diezmos, con las ofrendas, si nosotros somos escasos para dar, es porque todavía nos falta ser enriquecidos nos falta algo, ese enriquecimiento del espíritu, nos falta estar dando fruto en nuestra alma. Porque todo lo demás debe exteriorizarse, ya solo es un reflejo de lo que el reino de los cielos ha hecho en nosotros. No me lo cree todavía, pero bueno, mejor se lo digo con la palabra, ¿verdad? Porque a veces decirlo yo no mucho. El camino a la prosperidad. Si usted le quiere poner parte 2, pues póngale parte 2. Pero yo quiero entonces empezar con usted con estos versos. Job capítulo 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Y luego qué pasó? Mire, hermano, cuando uno lee la vida de Job, fíjese que es impresionante el primer capítulo, ¿verdad? Porque ahí le habla el Señor y fíjese que el Señor empieza hablando de una prosperidad interna y después habla de todo lo que Él le había añadido a Job. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted empieza a leer, dice el capítulo 1, el Señor hablando obviamente con Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, que iba entre los hijos de Dios, dice la palabra, se presenta y le dice el Señor, usted sabe la conversación, ¿de dónde vienes? Pues vengo de la tierra, de andar por ella, de rodearla. Y entonces le dice el Señor, ¿has considerado? Y tal vez si alguien me lo puede buscar para leerlo, ¿has considerado a mi siervo Job? Varón justo, perfecto, ¿qué dice? Apartado del mal, temeroso de Dios, apartado del mal. Si alguien lo tiene, leámoslo, porque usted se va a dar cuenta entonces que el Señor lo primero que presenta es cómo estaba su prosperidad, tanto en el espíritu como el alma, y después el Señor habla también, ya al final, que eran las posesiones, las añadiduras que Dios le había dado a aquel hombre. Leámoslo. Amén, dice. Amén. No tiene volumen. Amén. Parece que no. Amén. Listo. Amén. Ahí está. Job 1:8 dice,
Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué más? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Ya veo? El mismo diablo sabía cuál era la situación ahí. Porque le dice, ¿cómo no va a temer Job? ¿Cómo no va a temerte Job a ti si tú lo has? Fíjese cómo Dios presenta de adentro hacia afuera la prosperidad, pero el diablo la presentó de afuera hacia adentro. ¿Verdad que sí? Porque él dice, pues si todos los bienes que le has dado. No le dice el Señor, si él es temeroso de mí, es apartado del mal. No te confundas. Y sabe que yo ahora que lo veo digo, ¡ala, qué tremendo! Porque entonces Dios lo que hizo fue simple y sencillamente para nosotros, ¿verdad? Que no estuvimos en el pellejo de Job. Pero el Señor viene y le dice, ok, quítale los bienes. No hay problema, quítale los bienes. En un solo día se acabó todo lo que tenía Job. En un solo día. Todos los bienes, es decir, lo material. Se acabó. Pero ¿qué pasó? Job vino y agarró una espada y se la hundió. ¿Verdad que no? Se metió un tiro porque se le acabaron todos sus bienes. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo? No, todavía no. Eso fue el último capítulo. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Entonces, ahí empezó a demostrar lo que había dentro de él, la prosperidad que lo sostenía. Porque, hermano, cuando usted lee el contexto de lo que mi hermana Lucy estaba hablando, usted se va a dar cuenta que dice, y vinieron vientos a los dos lugares, y vinieron vientos, se levantaron las olas, pegaron contra aquellas dos casas, pero la que estaba en la roca, cimentada en la roca, esa tuvo pérdida. ¿O no? Así lo dice la Biblia. Dice que hubo pérdida, pero no se cayó. O sea que se sostuvo. Yo no sé si se le voló el techo, si algunas ventanas se quebraron o qué sé yo, o tal vez lo que estaba adentro se inundó y pues tuvieron que cambiar muebles, ¿verdad? Pero la otra que estaba en la arena, esa dice fue grande su ruina, es decir, no quedó nada. Entonces cuando viene Job, y le habla el Señor y dice, quítale los bienes, y eso exterior, eso es lo más fácil de recuperar, le dijo el Señor. Eso es lo más fácil de recuperar. Se los quitó. Luego le habla, ¿verdad? Y lo prueba ya en el alma. Hermano, le matan a 10 hijos, hermano, en un solo día. Que se muera uno pues nunca va, primero Dios que no, pero que se muera uno ha de ser terrible, hermano. Ha de ser terrible. Que el Señor nos guarde a todos, ¿verdad? Pero 10 en un solo día. Como dijo aquella señora de Guatemala cuando fue lo del Cambray, ¿se recuerda? Dijo, yo ya no puedo llorar por nadie, dijo. Porque 20 de mi familia se murieron. ¿Por quién lloro? Le dijo al que la estaba entrevistando. Ya no sé qué hacer. Pues imagina usted, 10 hijos, hermano, el mismo día. Es una cosa espeluznante, pero ni película de terror le llega. Pero seguía firme. Bueno, aparte de todo, le sale la rasquiña esa, ¿verdad? En todo el cuerpo. Que se tuvo que ir a sentar junto a las cenizas porque era lo único que, así caliente, las cenizas así calientes, era lo único que le aplacaba la picazón que tenía. Y ya se imagina usted, pues estarse echando y echando y echando, al final quema, ¿verdad? Haber tenido llagas y cuantas otras cosas, pero ¿sabe una cosa? Estaba cimentado diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito.
¿Acaso no esperaremos, o acaso esperaremos solo lo bueno del Señor? ¿Acaso no también nosotros podemos recibir lo malo de parte de Él? Y empieza, usted lea todo el libro de Job. Son 42 capítulos, que es la figura de la gran tribulación. 42 meses. Entonces, hermano, aquel hombre estaba prácticamente destruido, deshecho externamente. E incluso en su alma haber tenido una congoja terrible a causa de que le quitaron a los 10 hijos y le dejaron a la misma esposa, que no por la esposa, ¿va?, sino por la manera en que le reclamaba, pues, porque nuestras esposas son una bendición, ¿verdad, hermanos? Amén. Ahora, pero llegó el momento en este capítulo 40, donde dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, porque era una aflicción. Entonces viene y el Señor le habla a los amigos de Job, que no parecían muy sus amigos, hermano. Cuando usted lo lee, lo estaban acusando. Los tres le dijeron, ¿por qué no confiesas mejor tu pecado? De diferentes formas se lo dijeron. Y él decía, pero si yo no he pecado. Claro, le salieron ahí algunas espinitas, pero fueron mínimas, pues. Dice la Biblia en un pasaje, no sé si alguien se recordará, por ahí está, donde dice que si el Señor fuera a destruir una ciudad, por su propia justicia, en aquella ciudad solo se salvarían Job, Noé y Daniel, nada más, por su propia justicia. No por la justicia de Dios, por su propia justicia. Es decir, por sus obras, por su comportamiento, por la manera en que viven. Solo ellos tres, si el Señor fuera a si el Señor fuera a quitar toda una ciudad, solo ellos tres se salvarían. Entonces, ¿cómo era este hombre? Era un hombre temeroso de Dios, justo, apartado del mal, etcétera. Entonces, vienen los amigos de Job y al final les dice el Señor, les habla. Ya se recuerda usted que dice el Señor, ¿quién es este que oscurece el consejo? Ahora yo voy a hablar, y les empieza a hablar, porque el 41 y el 42 habla el Señor. Desde el 38. Empieza a hablar el Señor, y aquí empieza entonces la recuperación de Job. Y en esa recuperación de Job, le dice el Señor, ok, ustedes tres que hablaron fuera de tono, vayan a que Job ore por ustedes. Entonces, él llega, ora por ellos, y cuando oró por ellos, dice que una de las cosas que sucedió es que Job empezó a ser aumentado nuevamente. Porque todo lo que internamente estaba, ahí se quedó. Lo único que empezó a suceder es que fue aumentado afuera. Empezó a recuperar su salud. Su esposa como que se convirtió verdaderamente. Se dio cuenta del esposo que tenía. Porque dice que volvió a tener otra vez hijos. Y 3 hijas que eran las más hermosas de toda la región. Y además les dio herencia a sus hijas. Eso no se hacía. Solo los hijos tenían derecho a herencia. Pero él las heredó a ellas 3. También esa parte cambió en Job. Pero démonos cuenta, a lo que voy es que dice que Dios le aumentó al doble todas las cosas a Job. Todo, al doble. Y ahí empieza a hablar. 14,000 ovejas. No sé cuántas yuntas de bueyes. Leámoslo, no sé si alguien lo tiene ahí. Entonces, nosotros nos damos cuenta que lo que dice la palabra, cómo lo aumentó. Pero, óigame bien, pero, ¿a consecuencia de qué vino ese aumento? Según este verso. Cuando él oró. Cuando él oró. Entonces, la oración enriquece nuestro espíritu. La oración hace que nuestra alma fructifique. Y entonces viene sobre nosotros lo exterior. Mire, mi intención, mi deseo es que nosotros verdaderamente vivamos las cosas exteriores. O usted quiere, yo al menos quiero ser verdaderamente prosperado en lo externo. Yo quiero vivir holgado el resto de mis días. Y que mi familia lo haga también.
y tener suficiente como para dar, para compartir. ¿Sabe por qué? Porque a Israel le dijeron, no fuiste para ser llamado cola, sino cabeza. No fuiste llamado para pedir prestado, sino para dar en préstamo. Y lo que le hablan a Israel es lo mismo para nosotros, el Israel espiritual. Entonces yo sí anhelo que usted sea prosperado externamente, hermano. Solo 3 y apenas me dijeron amén. Bueno, si usted no lo quiere, yo quiero todas sus bendiciones, hermano. Pero usted quiere ser prosperado externamente. Amén. No le tengamos miedo. No le tengamos miedo. Pero ¿cómo vamos a perder el miedo a la prosperidad externa? ¿Ah? Cuando seamos enriquecidos internamente. Cuando nuestra alma esté fructificando. Es decir, si hablamos de la palabra prosperidad, es cuando seamos prosperados en el espíritu. Cuando estemos prosperando en el espíritu, prosperando en el alma, entonces somos prosperados en lo externo. Y eso, fíjese que por eso dice la Biblia que el enriquecimiento o las riquezas de Dios no traen consigo tristeza. El enriquecimiento de Dios para nuestras vidas no traen consigo tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza esto sí da tristeza cuando la gente no ha sido prosperada en su espíritu, no ha sido fructificada, es decir, prosperada me refiero a enriquecimiento del espíritu, prosperada en su alma, es decir, fructificación en su alma, pero ellos creen que es de Dios cuando tienen 2 o 3 trabajos, tienen 4 o 5 casas, tienen sus posesiones externas, pero ya no vienen, ya no se congregan, ya no buscan al Señor y le llaman a eso bendición. Eso no es bendición, porque ese tipo de bendición, esa entristece, pero la de Dios no. La del Señor siempre, óigame bien, siempre la bendición de Dios nos va a llevar a nosotros a seguirle buscando. Siempre. Siempre nos va a dar el tiempo para que nosotros podamos congregarnos. Siempre nos va a dar el tiempo para la búsqueda de las cosas de Dios. Siempre nos va a dar el tiempo para que vayamos y las agradezcamos a Él por todas sus misericordias. Esa es la verdadera prosperidad de Dios en nuestras vidas. Pero que trae consigo la prosperidad externa. Ahora yo le voy a decir otra vez lo mismo. Yo quiero, yo anhelo, yo deseo que usted sea prosperado en lo externo. Amén. ¿Por qué? Porque le estoy dando las bases para soportarlo, para no irse tras de las añadiduras, sino para mantenerse siempre tras de aquel que da las añadiduras. Amén. Ok, leamos ese verso. Amén. Ezequiel 14, 13 y 14. Hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él, lo quitaré las provisiones, enviaré hambre sobre él y asaré a sus habitantes y a sus animales. Y aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor omnipotente. ¿Ya vio? Solo ellos. Solo Job, Daniel y Noé. Nada más. Entonces, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, bueno, si analizamos a los tres fueron prosperados en todo. ¿O no? Pues, analice a los 3 así rapidito. Recuérdese, por ejemplo, Job en esta condición. Ya prosperado. Prosperado al principio, pero doblemente prosperado al final. Daniel, ¿dónde terminó sus días? En una casa de palos. No, con el rey, en el palacio. Mire, era tanta la abundancia que Dios le daba que interpretaba un sueño o interpretaba las palabras. Y entonces decían, bueno, al que me interprete estas palabras, yo le voy a dar anillo, le voy a llenar de joyas, le voy a dar esto y lo otro, aquel rey Belsasar, ¿verdad? Entonces, alguien dijo, en los días de tu padre había un hombre llamado Daniel, el cual aún vive, y ese tiene el poder de los dioses para interpretar estas cosas. Lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es lo que ahí dice?
Entonces viene y le empieza a decir Daniel una salutación y todo, y le dice, va, que Dios quiera y no le vaya a pasar, pero le interpreta y le dice, mene, mene, tekel uparsin. Pesado ha sido en balanza tu corazón y no ha sido hallado falto, así que hoy te vas con Pancho. Pero no dijo aquel, manden a matar a ese, no dijo, todo lo que yo ofrecí, déselo a ese hombre. Porque Daniel entró diciéndole, todo lo que tú has ofrecido, todas tus riquezas, sean para ti, oh rey, le dice. No, le dijo, si esto ya te lo ganaste, Dios te dio interpretación, dale. Pero, ¿por qué? Porque estaba firme en el Señor. Ese hombre no le importó el decreto que habían sacado en alguna oportunidad diciendo todo aquel que no adore o que se refiera a otro Dios que no sea el rey, a ese hay que echarlo al foso de los leones. Solo lo pasó leyendo y dijo, estos me recordaron que es hora de ir a orar, dijo. Y se fue, abrió sus ventanas viendo a Jerusalén y ahí empezó a orar. Y el rey Darío, o Ciro creo que era el que estaba en ese momento, o Darío, uno de los dos. Pero le dice, fíjese que dice que hasta el sueño se le fue al hombre porque lo amaba. Aparte de todo, lo amaban. Y llega después Daniel, el Dios Todopoderoso al que tú sirves, te ha podido librar de las fauces de los leones. Y no se oyó nada. Dijo, no, de plano ya se lo tragaron. En eso se dio, permitime, solo me estoy quitando un pedacito aquí que tengo con la uña del león. Háganse para allá, muchachos, les dijo. Ya es hora de despertarse. Vive tu alma, oh rey, que el Señor Todopoderoso ató la boca de los leones y me ha librado. Hermano, eso es vivir en prosperidad. Y cada situación que le pasaba a Daniel era para enriquecerlo más, para enriquecerlo más, para enriquecerlo más. Entonces yo anhelo que usted tenga prosperidad. Yo anhelo que usted sea prosperado en su espíritu. Anhelo que sea prosperado en su alma, es decir, que tenga frutos en su alma. Y que entonces como consecuencia también usted tenga externamente todo lo que necesita y más que eso. Amén. No le tengamos miedo a la prosperidad externa, pero afirmémonos en la prosperidad interna. Ok, entonces, ¿cómo? Orando. Tenemos que orar. La oración nos va a afirmar a nosotros el corazón. La oración nos va a afirmar el espíritu a nosotros. Amén. Y nos va a permitir caminar en prosperidad. Miremos esto. ¿Alguien encontró el otro pasaje al final en el 42? Aquí, adelantito creo que está, donde dice cuánto tuvo Job. ¿No? Bueno, en lo que los hermanos lo buscan. Miremos esto. La Biblia al día dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. ¿Sabe cómo me imagino al Señor? Diciéndole al diablo, para que se te quite, le voy a dar el doble. Por eso, cuando Dios nos ve a nosotros cimentados en las riquezas espirituales, entonces dice el Señor, hay que darle, suéltenle los tesoros de los cielos. Fíjese que dice que hay tesoros de los cielos y los tesoros de la tierra. Cuando aquel hombre, el papá de Axa, Caleb, llega y se casa ella, ¿verdad? Con Otoniel, le dice Otoniel, persuadiendo a su esposa, le dice, mira, tu padre ya nos bendijo, pero pídele otra bendición. Y entonces le dice, papá, pues si yo te vengo a pedir otra bendición, por supuesto, mija, le dijo, yo ya te bendije, pero ¿sabes qué? Te bendigo con las fuentes de arriba y con las fuentes de abajo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que seas prosperada en todo. Ahorita me voy a entender por qué, porque aquí tengo un pasaje que está precioso.
Así que nosotros podemos llegar con nuestro Señor. Padre, pues tú puedes ver que mi deseo, mi anhelo de ser fiel, pues lo he tratado de hacer. Y considera mi corazón, considera mi vida. Anhelo también cosas de afuera. Y el Señor va a decir, amén, hijo, no te preocupes. Si ya Jesús pagó por ti todo. Si estoy viendo que estás caminando como Él camina, si estoy viendo que Él te está limpiando, si estoy viendo a mi hijo aquí, entonces Él se hizo pobre para que yo te enriqueciera, así que ahí te va. Y el Señor va a enviar sobre nosotros prosperidad. Amén. Lo veo todavía así como temeroso o de plano viene cansado, pero ya lo voy a dejar ir, no se preocupe. Ya no lo voy a seguir bendiciendo con prosperidad. Mejor con sueño, dice alguien, ¿verdad? Está bueno, al final oro por usted para que duerma bien. ¿Lo tiene? Leámoslo, así Amén. rapidito. En Job 42:12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Se imagina usted? 14,000 ovejas. Lo que pasa es de que nosotros decimos, ovejas, camellos, pero eso es como hoy decir, por ejemplo, 14,000 ovejas es como, ¿qué le podríamos poner? Unas 14,000 vacas. ¿Se puede imaginar usted 14,000 vacas, hermano? ¿Suyas, propias de usted, diría alguien? ¿A cómo cada vaca, hermano? ¿Cuánto valdrán? ¿Unos $3,000 valdrá una vaca? ¿Sí? Porque no le dio cualquier cosa. No estoy hablando de una vaca así seca, flaca. No. 14,000 ovejas, pero ovejas. Ovejas que tenían suficiente lana, ovejas que parían así por montones. Unas Holstein, así esas gordonas que dan bastante leche. Unas de esas vacas así con suficiente carne de exportación. Entonces, imagina usted, hermano, 14,000 de esas. Pongámosle barato a 1,000, son $14,000. Fácil, poniéndole poquito. Pero también le dio, 14, ¿verdad? 14,000, no hombre, 1,400,000 creo que es, ¿verdad? $1,400,000. $1,400,000. ¿Quién se lo regala? El Señor. El Señor sí lo puede dar. Pero necesitamos que la prosperidad en el alma. Orar. Eso es lo que necesitamos, orar. Le dio, ¿cuántas vacas? Bueno, ya no sigamos ahí cada uno de ustedes. Pero haberle dado no sé cuántas yuntas de bueyes. ¿Cuántas le dio? 1,000 yuntas de bueyes. ¿Sabe cómo es eso? Como decir tener 1,000 tractores. En la actualidad. Más o menos. Porque ¿para qué servían las yuntas de bueyes? Para arar la tierra. Y tenía 1,000. Bueno, haga usted cuentas. ¿Para qué le va a servir a usted 1,000 yuntas de bueyes si lo que tiene es una yarda de 20 por 30? ¿Para qué la quiere? ¿Para qué quiere 14,000 yuntas de bueyes? Tiene que tener una cantidad de tierra, pero exagerada, ¿no? Entonces, hermano, démonos cuenta de a dónde Dios nos quiere llevar. Cuando el mismo salmista dice, David dice, yo te pido por favor que no me des poco para que yo no vaya a robar, pero tampoco te pido que me des mucho para que yo me olvide de ti. Y usted lee 2 Crónicas o 1 Crónicas 29 y él dice, yo he dado de mi tesoro personal para la casa de mi Señor, dice él. Yo junté un poquito nada más. 3,000 kilos de oro. 10,000 kilos de plata, madera para las cosas de madera, y empieza a describir todo lo que dio, hermano. Algunos hace años, por supuesto, hace como en el año 90, 92, alguien hizo el cálculo, ¿verdad?, de un promedio más o menos, y en aquel entonces se podía pagar solo con lo que dio de su tesoro personal, dijo él.
Era aproximadamente el equivalente de toda la deuda externa de Latinoamérica a pagar. Y eso que el Señor no lo hizo rico, para no olvidarse de él. Sí puede usted imaginar eso. Al hermano, no, de veras, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía una prosperidad interna que le permitía soportar todo eso. No sé si me estoy dando a entender a dónde lo quiero llevar. Dios nos va a dar conforme nosotros vamos poniendo cimiento. Si tenemos un cimiento para soportar un edificio de 10 pisos, eso es lo que Dios va a poner sobre nosotros. Pero si solo es para ponerle un changarro encima, eso es lo que vamos a tener. Entonces ya dependerá de nosotros cuánto recibimos en nuestro espíritu, cuánto nosotros vamos fructificando en el alma, porque entonces así es como Dios nos va a ir dando y dando y dando. Porque al final, también como el caso de Abraham, que él, hermano, se volvió rico de una manera impresionante. Solo de los nacidos de casa hizo un ejército de 318 personas. Nacidos en casa. ¿Cuántos se necesitan cuántas parejas se necesitan para que nazcan 318 personas, hermano? Al 2 por 1, ¿no? Entonces, ¿cuántos criados tenía? Fácil, tenía 1000. ¿Para qué va a querer usted 1000 criados para su apartamento de 2 recámaras? ¿Verdad que no? ¿Para cuánto se necesitan 1000 criados, hermano? Para un montón, saber cuánto no tenía. Pero dése cuenta, al final dijo él, yo voy a poner mi tienda aquí porque realmente yo no espero nada en esta tierra. Yo voy tras la ciudad que no se ha hecho de manos de hombre. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando uno es prosperado, aunque tenga externamente, dice uno, bueno, pues lo que tenemos que hacer es dar. ¿Por qué? Porque pues realmente esto es efímero. Esto al final se acaba, esto al final se va. Pero si nosotros estamos esperando a nuestro Dios que viene de los cielos para llevarnos, entonces esa es nuestra máxima prosperidad en nuestra vida. Aunque tengamos todo lo demás. Y que de hecho Él lo da. Él lo da. ¿Sabe para qué lo da? Para testimonio. Para eso lo da el Señor. Realmente las riquezas externas deberían de ser para testimonio a los demás. De una vida espiritual verdaderamente en plenitud. Amén. Pero no confundamos. Entonces quiere decir que el que más rico es, ese es el más espiritual. No. No. Aunque puede ser que el Señor sí les dé prosperidad. O permita más bien que tengan prosperidad, pero no necesariamente la de Él. Porque hay prosperidad que se gana también externamente a base porque son hijos del diablo y el diablo es mentiroso y se hace a través de mentiras y de negocios sucios. Pero eso no viene de Dios. Amén. Entonces tal vez son consagrados, pero del otro lado. Pero usted y yo, Dios sí nos quiere dar a nosotros, pero con una base que al final lo que desee es estar junto a Él para siempre. Amén. Ok. Hermano, cada vez que quiero avanzar, no avanzamos, ¿verdad? Lo suficiente. Bueno, sigamos mejor aquí. Salmo 1:1. Le estoy poniendo el enriquecimiento interno. Lo que acabamos de hablar, ¿qué es? ¿Qué enriquece entonces nuestro espíritu y nuestra alma? La oración. La oración. ¿Cuánto oramos? No lo sé. Dicho sea de paso, está invitado para mañana a las 7 de la mañana que estemos aquí. ¿Amén? Ok. Porque alguno dice, hermano, yo oro 3 veces al día igual que Daniel. Sí, pero por su comida, desayuno, almuerzo y cena. Y algunos 5 porque se echan 2 meriendas, ¿verdad?
Sigamos, Salmo 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está, ¿qué cosa? Su deleite, su delicia, lo más exquisito para él. Entonces démonos cuenta que no es solo en la ley del Señor. No es solo en la ley del Señor. Póngale atención a eso. No es de llenar una cuota, porque alguno podría decir, bueno, Señor, yo quiero que me prospere porque todos los días leo tu palabra. No. Que sea un deleite. Eso es muy distinto. Amén. No es lo mismo que a usted, alguien me podría decir alguna comida que no le gusta, hermano. El pescado. No has vivido, mamita. No es cierto. Mire, bueno, ¿cuántos de aquí les fascinan las verduras, hermano? Quiere decir que a todos los demás, pues se las comen si mamá está con el sartén, ¿verdad? Encima. Comas eso porque es lo único que hay. Y esto no es hotel, le dicen a uno, ¿verdad? Esto no es restaurante. Entonces se las come, o se las come porque usted sabe que pues eso le va a hacer bien. Pero que sea su deleite, no lo es, ¿verdad? Pero qué rico, por ejemplo, cuando usted viene y al que sí le gusta el pescado, como pues quizá gracias se lo podrá comer porque está en una isla sola y lo único que hay es pescado para comer, ¿verdad? Porque no le queda de otra. Pero qué rico cuando uno se va a sentar, hermano, una mojarra así, mire, ¿verdad? Le estoy haciendo hambre porque los hermanos están preparando allá. Tal vez no mojarra, pero algo bien rico. Entonces, el asunto es que no se trata entonces de llenar una cuota, de venir y decirle, bueno, Señor, ya leí un pasaje, ya leí 5 esta semana, ya leí la Biblia en todo un año. Qué bueno que la haya leído. Yo no digo que no. Amén, adelante. Si usted está siguiendo una guía de estudio para un año, hágalo, no hay problema. Pero ¿sabe qué? No es lo mismo que deleitarse. Porque ¿sabe cómo me imagino yo algo que se deleita? Yo creo que a la mayoría les gustan las cosas dulces. A la mayoría. Pero hermano, mire, yo veo gente que, digamos, como voy a hablar de mi hermano Jorgito porque no está. Pero si alguien disfruta los pasteles, es el hermano Jorge. El helado, hermano. Es casi un vicio, ¿eh? Pero es que se ve que yo honestamente, a mí si usted me da un helado, pues me lo como, pero por no hacerle el feo. A mí en lo personal, no soy de helados, la verdad. Pues ¿sabe por qué? Porque al rato empieza a sentir una sed horrible, ¿va? Pero mira, hermano Jorge, que no toma una gota de agua para comerse 5 helados. Entonces, eso es deleite. Eso es deleite. Hermano, nosotros, ¿sabe cómo deberíamos de tener la palabra? Así que vamos leyendo el primer capítulo y... ¡Qué maravilla! Lo voy a volver a leer. Génesis 1:1. En el principio, creo. Es que, Señor, qué tremendo, qué maravilloso todo lo que hiciste. A ver, lo voy a volver a leer. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos. Es que no me puedo imaginar, Señor, cómo lo estabas haciendo, cómo lo estabas creando. Lo voy a volver a leer. Génesis 1:1. Eso es deleitarse en la palabra. Y vivirlo y empezar a decir, entonces crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Eso es deleitarse en la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos que aquí dice, sino el que en la ley del Señor está su deleite, su delicia. En su ley, mire, medita día y noche. O sea que no es así de que, ay, a leer otra vez la palabra. Solo porque el pastor nos insiste tanto. No, hombre, así no. La prosperidad viene a nuestras vidas
Tampoco seamos interesados. Como dijo que iba a venir prosperidad, entonces a leer un montón. No. Tampoco es deleite, tampoco es eso. Dios no es usurero, Dios no es prestamista. Dios nos ha dado todas las cosas por amor y por misericordia. Amén. Será como un árbol plantado firmemente junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Yo creo que digamos, mi perspectiva es que obviamente la palabra es espiritual, pero ¿sabe hacia dónde va dirigida? Hacia la fructificación de nuestra alma. A mí se me hace que este es un pasaje para el alma. ¿Por qué? Porque dice que es como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. La oración es el enriquecimiento de nuestro espíritu. Pero esto, meditar, deleitarse en la ley del Señor, es para nuestra alma, que fructifique. Entonces ahí dice, y entonces todo lo que hace, todo, pero mire, por favor póngale atención a eso, todo. ¿Qué es todo? Todo lo que hace, todo lo que emprenda, en todo lugar, a donde quiera que llegue, todo le va a prosperar. Todo. ¿Por qué? Porque es como un árbol plantado firmemente junto a corrientes de agua. Porque se deleita en esa ley y medita todos los días, día y noche. Amén. Bueno, voy a ir terminando, aunque no avanzamos mucho, pero bueno, voy a tratar de terminar con este. Sí, con este voy a terminar. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Solo se lo voy a poner en esta otra versión para que usted tenga un poquito más amplio el panorama que le quiero dejar. Quien encubre sus faltas no tiene dicha. Entonces, ¿qué relación tiene la prosperidad? ¿Con qué tiene relación la prosperidad? Con la dicha. ¿No ha oído usted que le dichoso usted que tal cosa? ¿Verdad? Dichoso usted que en este tiempo de frío se va para tal lugar porque ahí tiene su casa. ¿Verdad? Se va para Hawái. Allá a estar con los cocos y bien calientito en la piscina. Dichoso usted. Eso es prosperidad. No lo de ir a Hawái, pues, sino esto que le estoy diciendo. La dicha. ¿De quién? Del que confiesa su pecado. Y se aparta. Mire cómo lo dice la Ausejo. Dice, quien encubre sus faltas no tiene dicha. Quien las confiesa y se enmienda, logrará piedad. Entonces, ¿la piedad con qué está íntimamente relacionado? Con la misericordia. Entonces, quiere decir que la misericordia del Señor es la que nos enriquece. La misericordia de Dios es la que nos enriquece. ¿Sabe que en el libro de Isaías, me parece que habla un pasaje y dice, porque yo te vi, le dice, tirada, ensangrentada, y llegué, te lavé te pasé sal y te hice engrandecer. Claro, después le pagó mal, ¿verdad? Pero el Señor eso es lo que hace con nosotros. Nosotros llegamos llenos de pecado. Y cuando nosotros llegamos al Señor, nos dice, yo te voy a cubrir con mi sangre, te voy a lavar con mi sangre, te voy a lavar con mi palabra, te voy a hacer santo para mí. Y entonces eso es prosperidad, porque su misericordia llegó a la casa. ¿Se recuerda que eso fue lo que pasó? Su salvación llegó a la casa. ¿Se recuerda que eso fue lo que pasó con Zaqueo? Zaqueo era saqueador, hermano. Llegó el Señor, yo me imagino al Señor entrando, y pues Zaqueo miraba al Señor nada más los cuadros, ¿verdad?, de Rembrandt por ahí. Y salió al patio y miraba al Señor así todo el montón de vacas y le dijo, y todo ese ganado. Ay, Señor, le dijo, pues no todo es ganado, le dijo, ¿verdad? La gran mayoría era robada, no ganado.
Hermano, ¿sabe qué? Porque llegó la prosperidad, llegó la misericordia en carne y hueso, representada en Cristo Jesús. Y Él le dijo, es necesario que llegue la salvación hoy a tu casa. La misericordia nos enriquece a nosotros. Pero ¿cuándo llega la misericordia? Cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, nos alejamos, cuando nosotros enmendamos en el pecado. Es decir, permitimos que el Espíritu Santo, por su gracia y su favor, nos haga alejar del pecado y no vamos tras el pecado. Amén. Eso es prosperidad. Y esa prosperidad es para el espíritu y para el alma, para las dos cosas. ¿Por qué? Porque la misericordia llega desde el espíritu y los pecados son alejados de nuestra alma. Y eso nos hace a nosotros fructificar. Y eso nos hace a nosotros prosperar. Así que póngase de pie en esta noche. Yo quiero bendecirlo en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero decirle, Dios tiene prosperidad para usted y para mí. Pero nos está poniendo bases. Óigame bien esto que le voy a decir. Al que tome esto, dentro de poco, el Señor le va a mostrar, en medio de las dificultades, en medio de que se vea gris, oscura la situación económica, Dios lo va a prosperar. El que tome estas bases espirituales para sí, para mantener lo que Dios, para sostener lo que Dios le va a dar, siempre se va a mantener firme delante del Señor. Siempre se va a mantener firme delante de Dios. Siempre va a estar fructificando como ese árbol. Así que en el nombre de Jesús en esta noche, hermano amado, reciba en el nombre de Jesús la prosperidad de Dios. Reciba la prosperidad de Dios. Reciba las bases en esta hora en el nombre de Jesús. El cimiento en su espíritu, el cimiento en su alma, en el nombre de Jesús. Que usted pueda ser prosperado por esa palabra, que usted pueda ser prosperado por el deleite de tener la palabra día y noche. Que usted y yo seamos prosperados por el deleite de orar, por el deleite de buscar a nuestro Dios. Que usted y yo seamos prosperados, hermano, a causa de haber confesado nuestros pecados y habernos alejado, haber enmendado por el favor del Espíritu, por el impulso de la gracia de Dios sobre nosotros, para ya no pecar más contra nuestro Dios. Así sea prosperado entonces, al buscar, al tener el reino de los cielos en su vida, incrustado, todo lo demás le sea añadido en el nombre de Jesús. Que así como prospera su alma, usted pueda tener salud y usted pueda ser prosperado en todas las cosas. En el nombre de Jesús hoy, salga de este lugar con esa firme convicción de que Dios está poniendo cimiento para lo que viene. Dios está poniendo cimiento para la prosperidad que Él trae sobre su vida. Dios está trayendo el cimiento de prosperidad en su espíritu, en su alma, por lo que Él le va a dar externamente. ¿Por qué? Porque entonces jamás se desviará su corazón, jamás se desviará nuestra mirada del blanco que es Cristo. Jamás se desviará nuestra mirada hacia las cosas terrenas, sino nosotros como Abraham, como hijos de Abraham, tendremos puesta nuestra mirada en aquella ciudad no hecha de manos de hombre, donde nosotros tenemos para siempre todo lo que anhela nuestro corazón. Y viviremos eternamente, prosperados eternamente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa misericordia que nos ha venido a enriquecer. Gracias, Señor, porque tú te has acercado a nosotros, Padre, y nos has dado a conocer el reino de los cielos, con el cual nosotros habremos, Señor, de prosperar en el nombre de Jesús, Señor, teniendo el enriquecimiento del Espíritu, la fructificación del alma, para que todo lo demás venga por añadidura a nosotros y tengamos salud
de tal manera que entonces soportemos, Señor, lo que tú vas a enviar sobre nosotros. En el nombre de Jesús, para compartir, para repartir, Señor, para dar, Señor, al que lo necesita, Padre, en el nombre de Jesús, y para que nosotros también podamos vivir, Señor, tranquilamente, holgadamente, Señor, en el nombre de Jesús, con menos necesidades cada día externas, Señor, pero con un deseo, un anhelo, Señor, siempre de las cosas de arriba. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, reciba sobre su vida. Levante sus manos si usted lo quiere creer en esta hora. Si usted lo desea sobre su vida, levante sus manos y recíbalo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, que todo temor sea arrancado a causa del inmenso amor, de la misericordia de Dios que está poniendo cimientos para recibir también ese enriquecimiento externo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, llénalo de tu paz, vuélvelo, Señor, por favor, con esa paz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu Santo. Pon esta palabra sellada en nuestras vidas y que lo podamos creer, Señor, en el nombre de Jesús, y que se haga evidente por amor a tu nombre. Amén.